Pena, hermano, se cortó el video. Toca seguir para finalizarlo. Estábamos hablando de eh, David, ¿sí? Eh, Estábamos hablando cómo el Señor nos usa conforme a su voluntad. Y habíamos escogido a David porque habíamos tocado el tema de Saúl. Entonces estábamos hablando, eh, estábamos ubicados en la palabra en el libro Primera de Samuel, capítulo 16. Y habíamos dicho que en el versículo 1, pues Dios, Jehová, dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entonces habíamos dejado claro que el Señor tiene el poder para escoger y también para desechar. Era lo que habíamos dicho, de que el Señor le había dicho a Moisés que él tendría, él escogería, tendría misericordia de quien él quería, y también tendría misericordia, compasión de quien él quisiera. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 16 de Primera de Samuel, la palabra te enseña a ti y a mí que, perdón, el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí vinieron a presentarse delante de Samuel, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces Samuel, cuando vio a Eliab, tuvo que haber visto las mismas cualidades que tenía Saúl, y por ende concluyó de que ese era el escogido de Jehová. Y el Señor, en su versículo 7, le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el Señor, que nos creó desde el vientre de nuestra madre, conoce nuestro pasado, nuestro presente, aún nuestro futuro, conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras intenciones. Así que, ¿cómo podremos engañar a Jehová? Y el Señor le dice que ese no es, que ese no es. Entonces comienzan a venir delante de Samuel todos los hijos de Isaí, y el Señor comienza a desechar a cada uno, a todos los que iban pasando. Y Samuel dice, pues, le dice a Esaú: a Esaí, ¿no tienes más hijos? Y Esaí le dice: sí, tengo uno, es el que está encargado o al cuidado de las ovejas. Y Samuel le dice: pues ve, tráelo, porque no bien pensaremos si él no viene. Entonces mandaron a buscar a David. Y en el versículo 12 nos enseña la palabra a ti y a mí: y envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Enseña la palabra a ti y a mí que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, aparte de estas cualidades, no tenía las de grandeza o a estatura como sus otros hermanos. Deberían ser más impresionantes, que cuando eh, Samuel los vio se impresionó. Eh, David debía ser un poquito más sencillo que sus hermanos. Y enseña la palabra que desde ese mismo instante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí en el capítulo 17 habla de David cuando mata a Goliat. Y si a ti el capítulo 16 te está enseñando a ti y me está enseñando a mí que desde el mismo instante en que David fue ungido, fue lleno de la presencia del Espíritu, David mata a Goliat en sus fuerzas
o por la presencia del Espíritu en su vida. Si enseña la palabra que sus hermanos estaban en batalla y habían considerado escoger un guerrero de parte de los filisteos y un guerrero de parte del pueblo israelita que pelearan entre sí, y el ganador de ambos guerreros se quedaba con la victoria. Y todos, al ver lo impresionante que era Goliat, porque era un gigante, todos estaban temerosos. El único que tuvo la osadía de salir al frente era David. David estaba lleno del valor de un hombre o inspirado por la presencia del Espíritu. El Espíritu de Jehová es quien nos fortalece, quien nos lleva hacia la victoria, quien nos conduce en su sabiduría, en su inteligencia, ¿sí? En todos sus consejos, aún en su temor, guardándonos de hacer lo malo muchas veces delante de Jehová. Entonces queda ratificado que no es con fuerzas, que no es con ejércitos, que es con el Espíritu de Jehová, y David jamás hubiese vencido a Goliat en sus propias fuerzas, porque ni siquiera tenía la contextura para poder pelear con un gigante. Solo lo hace posible el Espíritu de Jehová cuando está en tu vida y en mi vida, el hacer cosas grandes para la gloria de Jehová. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ya viendo toda esta presencia que ha tenido el Espíritu de Jehová en estos varones, en tu vida y en mi vida, si es que el Espíritu mora en nosotros, llegamos a la conclusión de este video, que era el saber cómo estamos delante de Jehová, si estamos entregando lo que Jehová está demandando de nosotros para poder tener esa confianza de poder reclamar las promesas a Jehová. Me gusta Pablo. Pablo, eh, Pablo es un varón valiente y esforzado. Eh, Pablo se propuso hacer muchas cosas para Jehová por esa misma misericordia que tuvo de él, y supo lo que fue sufrir por causa del nombre de Jehová. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dice que a quien era necesario alabar, si a Dios o a los hombres, ¿cierto? Con quien uno consideraba agradar, a quien agradábamos nosotros con nuestras acciones. Si uno está persiguiendo en cada uno de nuestros pasos agradar a Jehová, o agradar a los hombres, o agradar a nuestra carne, a nuestras concupiscencias. Entonces, en Gálatas, primera de Gálatas, primera de Gálatas 10, Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía estamos buscando agradar a la carne, agradar a los hombres, agradar al mundo, ciertamente no somos verdaderos siervos del Dios viviente. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios derrame toda su fidelidad en nosotros si nosotros no estamos siendo fiel a su glorioso nombre, a esa sangre preciosa que fue derramada en ese madero para lavarnos de toda inmundicia y darnos vida y vida en abundancia? Es imposible. Y aún Pablo a los mismos Gálatas, y a ti y a mí, nos dice en el capítulo 6, dice: y no os engañéis, versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo,
Segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, Dios no puede ser burlado. Eh, Me gusta cuando Pedro le dice al Señor, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú no sabes, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, cuando cantó el gallo, Pedro lo había negado 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Así que el Señor conoce si nosotros le vamos a ser fiel o no le vamos a ser fiel, porque el Señor todo lo sabe. No necesitamos presumirle, porque a veces quedamos como esa palabra, entonces se ve aplicada esa palabra en nosotros, cuando dice, este pueblo me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí. O cuando Jesús llega al pozo y está la samaritana y le pide agua de beber y le dice, ¿y tu marido? Y la samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. O sea que Jehová, el Señor, el Cristo vivo de la gloria, conoce todo tu caminar. Porque aún también enseña la palabra que aún de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta. Entonces se ratifica la palabra de Pablo, que el Señor no puede ser burlado. A Dios, al Cristo vivo, no lo podemos engañar si Dios nos conoce. Aún Dios a veces nos entrega victorias y nos regala cosas que anhelamos por la gracia de su amor, por su misericordia, no porque las merezcamos. Entonces, dice la palabra que el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo, segará vida eterna. Entonces, debemos anhelar ese espíritu, sembrar en el espíritu, vivir en el espíritu. No es fácil, pero hay que comenzar a negar la carne y los frutos de la carne, ¿sí? Son las envidias, las concupiscencias, el odio, la mentira, la falsedad, la murmuración, todas esas grandes cosas que ante los ojos de Jehová son abominación, y comenzar a permitir que los frutos del Espíritu sean manifiestos en nosotros, que es la misericordia, la piedad, la benignidad y la paciencia, todos esos frutos que Dios anhela ver en ti y en mí. Y hagamos bien a todos. No está diciendo solamente a los de la iglesia, a todos, porque el Señor dijo tajantemente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te dijo, amarás a los hermanos a tus hermanos y a los de la iglesia solamente, no, a tu prójimo. Dice aquí la palabra, mayormente a los de la familia de la fe, mas no excluyó a tu otro prójimo. Y ya está la parábola de el buen samaritano, para que cualquiera que no sepa qué significa tu prójimo. En primera de Juan 4, ya para cerrar, hablando de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Primera cuarta, la carta. Juan 4, el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Te enseña la palabra a ti y a mí, amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, si esos espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tú y yo sabemos que hay muchos que solamente anhelan llenar sus vientres, lucrarse, ¿sí? Obtener beneficios de la palabra de Jehová.
En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo que no ha venido de carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se acuerdan cuando el diablo le dijo, Satanás le dijo al Señor, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra, ¿cierto? De recorrer la tierra, porque la anda recorriendo como león rugiente buscando a quien devorar. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Jehová que el que está en el mundo. Dice la palabra, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios oye su palabra, endereza su camino y comienza a caminar conforme a su presencia, a su voluntad. El que no es de Dios, por aquí le entra, por acá le sale, porque enseña la palabra que viendo no ven y oyendo no oyen, y que su corazón sea engrosado como cebo, porque el mundo los tiene ciegos. Pero yo sé que ese no es tu caso ni es el mío, aunque una vez estuvimos perdidos, para la gloria de Dios nos rescató de la muerte por la gracia de su amor a través de la sangre preciosa de su Hijo, el cual nos redimió de toda maldad. La sangre del Cordero inmolado te lavó a ti y a mí y a todos los que han de ser escogidos para la gloria de su nombre. Espero que estos videos te hagan reflexionar a ti y a mí, y que esta palabra que el Señor ha querido sembrar hoy en ti y en mí produzca frutos, que como la parábola del sembrador no caiga ni a la orilla del camino, ni entre espinos, ni entre pedregales, sino en buena tierra para que dé fruto, para la gloria de Jehová. Dios te guarde, Dios te bendiga, y toda la honra y la gloria sea para el que vive y reina eternamente, para Jehová de los ejércitos, para su Hijo amado Redentor, Yeshua HaMashiach, y para el Espíritu Santo de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén, amén y amén.